A comienzos de este mes, el domingo 3 de julio concretamente, la Armada Nacional interceptó a un barco pesquero chino que navegaba en la zona económica exclusiva de Uruguay. El episodio disparó algunas alarmas, ya que durante 3 semanas estuvo en duda si se trataba o no de un caso de pesca ilegal, un delito que está generando perjuicios económicos y ambientales en esta zona cercana al Atlántico Sur. El caso fue remitido a la justicia penal, pero este martes terminó archivado por la fiscal Silvia Naup. La fiscal basó su decisión en un informe de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, el organismo competente en estos casos, que afirma que no puede concluir que existió pesca ilegal en aguas territoriales uruguayas. Además, la fiscal descartó que hubiese existido desacato de la tripulación china, que no detuvo al barco cuando la nave de la Armada le dio la orden por primera vez. Según la fiscal, el barco chino siguió su marcha por problemas de comprensión del idioma. Bueno, después de conocida la noticia, la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros emitió un comunicado en el que denuncia varias irregularidades de la Armada en el procedimiento. En el texto se afirma que la gremial trabaja prestando servicios a pesqueros extranjeros, cumpliendo con todas las exigencias y controles de múltiples dependencias públicas. Suscribimos los objetivos de combate a la pesca ilegal, no documentada y no regulada, y reiteramos que la mejor forma de alcanzarlos es promover la operativa de estos buques en nuestro puerto, lo que además genera miles de empleos de mano de obra uruguaya y divisas por concepto de servicios y suministros, asegura en ese comunicado. Vamos a profundizar en estos argumentos, vamos a meternos de nuevo en el tema de la pesca ilegal que ha estado en discusión últimamente. Para eso recibimos a Aldo Braida, presidente de la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros. Braida, buen día, gracias por acompañarnos. Emiliano, muy buenos días, al contrario, gracias por la invitación. Empecemos con una definición básica, porque capaz que el oyente no escuchó nunca este término. ¿Qué es un agente de pesquero extranjero? Muy bien, los agentes marítimos, nosotros en la Cámara nucleamos 2 tipos de agentes. El agente marítimo, que por código aduanero es un agente de transporte, estamos regulados por ley todos los agentes marítimos, específicamente nuestra Cámara nuclea agentes que operan especializados en buques pesqueros. A su vez, el segundo grupo de agentes que comprende nuestra Cámara son los operadores portuarios. El agente marítimo, por un lado, es aquel que gestiona el ingreso, permisos, descarga, reservas de contenedores, etcétera, todo lo vinculado al ingreso y salida del buque, y el operador portuario es el que manipula la mercadería, o sea, es el que se encarga de descargar los contenedores, descargar los barcos, rellenar contenedores, etcétera. ¿Cuántas empresas hay entonces en este rubro? ¿Cuántas empresas uruguayas, agentes, operando con pesqueros extranjeros? Dentro de nuestra Cámara somos 13, entre agencias marítimas y operadores portuarios, nucleamos más del 90% del sector. Hay un par de empresas más que aún no forman parte de nuestra Cámara, pero la mayor parte de los representantes de buques de todas las banderas que operan en el Atlántico Sur y contratan los servicios de nuestro puerto están representados por esta Cámara. Bien, otra definición también importante para lo que vamos a charlar de ahora en adelante. Los buques pesqueros de bandera extranjera, ¿dónde pueden pescar? ¿Cómo es este tema de la habilitación, lo legal, lo ilegal, etcétera, ¿no? Bueno, normalmente los barcos que operan en nuestro puerto realizan sus tareas de pesca en 2 zonas específicas. Una es en el Atlántico Sudoccidental, en lo que es la alta mar, como lo define la Convención del Derecho del Mar, o aguas internacionales también. La otra, hay una gran parte de estos buques que también operan dentro de las aguas económicas exclusivas de Malvinas, Falkland, con permiso de las islas. ¿Y qué pasa con la zona económica exclusiva de Uruguay? Los barcos no pueden operar ahí, no existen actualmente permisos de pesca para estos buques. Por lo tanto, los buques con lo que operan es con el permiso de su bandera en aguas internacionales, como lo dice el derecho internacional marítimo,
dentro de aguas internacionales, la ley que rige es la de la propia bandera o del pabellón de embanderamiento del buque, es decir, que ellos salen con licencia de pesca de su país que le permite pescar en esa zona. A su vez, algunos buques tienen una segunda licencia de pesca, que es la que emite Malvinas, en este caso, que les permite ingresar en determinadas condiciones a sus aguas. Bueno, a partir de este marco, vayamos al caso, que ha estado en la conversación, el caso del buque Lu Rong Yuan Yu, 606. 606. Que fue investigado por un presunto caso de pesca ilegal que finalmente, ahora, esta semana, se archivó. Primero, ¿desde cuándo este buque era cliente de un agente pesquero, de un agente uruguayo? Este buque puntualmente iba a ingresar por primera vez a Montevideo, no así el armador, la empresa armadora, hablando coloquialmente, la empresa propietaria del barco tiene otra cantidad de buques que ya son clientes del puerto de Montevideo y han venido operando regularmente desde hace algunos años. ¿Cuándo toman ustedes contacto con el caso? Nosotros como Cámara, el primer contacto es a través de la prensa. Cuando se anuncia, y ahí es cuando salta la primera alarma, cuando se anuncia que fue detenido un pesquero ilegal. ¿Por qué salta una alarma? Y bueno, porque si estamos en alta mar y ya estamos declarando la ilegalidad, ya es cosa juzgada. Y nos parecía raro. Nuestra primera medida fue contactarnos con las distintas agencias, así como somos agentes especializados en determinado buque, casi todas nuestras empresas están especializadas además en un tipo de bandera, es decir, barco bandera china, no tuvimos más que llamar a 2 empresas y decir, ¿está representado por vos o por vos? Sí, el barco está representado por nosotros. Segunda alarma, por lo general un barco que entra a aguas nuestras a robar, no tiene representación en Uruguay porque no tiene intención de entrar a Uruguay. Entonces ahí saltan esas 2 alarmas. La tercera es cuando ya sabemos que el buque está siendo conducido a Montevideo, que consultamos si la DINARA, la Dirección de Recursos Acuáticos, que por decreto 323 del 2017 es el Estado rector en asuntos pesqueros, si estaba al tanto. Y nos dijeron que no. La recomendación de nuestra Cámara de inmediato fue decirle a la agencia marítima que se contactara con DINARA e hicieran ellos el aviso. Y la DINARA toma contacto con el caso por aviso nuestro y no de la Armada Nacional. Aunque probablemente la DINARA, o mejor dicho, las jerarquías de la DINARA se hubieran enterado por los medios de comunicación también, ¿no? Si ustedes se enteraron de esa manera, la DINARA o las autoridades de la DINARA también deben haberse informado así. Posiblemente. Pero usted dice que terminaron teniendo una notificación formal de parte del agente que manejaba la relación con este buque. Bueno, vamos a reconstruir entonces el caso. Este pesquero fue interceptado por la Armada cuando se encontraba, sí, en la zona económica exclusiva de Uruguay, pero, ahora se aclara, no estaba pescando, solo navegando, y eso se puede hacer. Correcto. Navegar, sí. Correcto. Se puede realizar cualquier actividad lícita que no implique una explotación económica de los recursos nuestros. Es decir, la zona económica exclusiva lo que comprende es la explotación de recursos naturales que están reservados únicamente al Uruguay. Bien. Veamos entonces detalles de cómo fue esta historia, de acuerdo a lo que se ha podido reconstruir. Estamos hablando de el barco Lu Rong Yuan Yu 606, que tiene capacidad para cargar 500 toneladas de calamar. Está especializado en calamar, ¿no? Está especializado en calamar y la pregunta es muy buena porque el barco potero, como se define, el potero es por el sistema de pesca. Ahora vamos a ver qué es eso. Perfecto. Es una pesca especializada y solo pesca calamar y no trae ningún acompañante. ¿No trae acompañante? ¿Qué es eso? Por ejemplo, la pesca de arrastre uno puede ir a buscar merluza, pero en la biomasa hay otras especies acompañantes no trae otras especies acompañantes. Correcto. Solamente captura calamar. Correcto. Bien. ¿Y dónde estaba pescando? En aguas internacionales. Venía de pescar de aguas internacionales, de hecho, de los informes de DINARA y de los datos que habían dentro del buque, están específicas las fechas hasta cuándo pescó. Trasbordó toda su carga a un buque mercante y luego siguió pescando algunos días más, que es de donde vienen las 11
a 12 toneladas que habían a bordo de calamar. ¿Cómo se explica justamente esa carga? 11 toneladas de calamar que había congeladas en las bodegas del barco. Y el barco venía de hacer sus faenas de pesca de aguas internacionales. De hecho, existe el tracking, es otro dato importante a tener en cuenta cuando hablamos de todo el caso. El buque siempre tuvo su AIS, que es el identificador satelital, Ajá. como el transpondedor de los aviones. Ajá. Siempre lo tuvo encendido. De hecho, nosotros tenemos todo el tracking de cuando viene por aguas internacionales a varias millas de la frontera, por así llamarlo, de nuestras 200 millas, hasta que entra a la zona económica exclusiva y permanece y se inicia todo ese caso. ¿Y por qué con esa carga, con esas 11 toneladas de calamar en sus bodegas, estaba en la zona económicamente exclusiva de Uruguay? Porque no hay ninguna restricción para que lo esté. El barco tenía como destino Montevideo y ingresó a nuestras aguas como parte de su ruta. O sea, iba para el puerto, venía para el puerto de Venía para el puerto de Montevideo, correcto. Bueno, ¿y cómo es que se produce entonces la interacción con la Armada? Bueno, como primera medida, el dato importante es ese, el AIS encendido. El AIS lo que hace es acusar constantemente la posición y la identidad del barco. Es decir, está diciéndole al mundo, estoy acá y me llamo tal. Y soy tal tipo de buque. Porque eso es común a buques pesqueros, buques de carga, buques de todo tipo. Usted señala eso porque también existe la práctica de apagar ese aparato, ¿no? Puede existirlo cuando hay ilegalidad. De hecho, es algo que nosotros recalcamos, que el mantener encendido y venir en todo tiempo con ese rastreador encendido es indicador de que está mostrándose abiertamente. Particularmente la Armada lo detecta por ese mecanismo. Y la Armada, a ver, la detección de este buque no es una patrulla que pasa, no, la Armada lo viene siguiendo como rastrea todo nuestras zonas económicas exclusivas y mar territorial por AIS. Entonces ven un buque... Lo detecta, digamos, a distancia, lo detecta tecnológicamente, sí. No visualmente. Correcto, como lo podríamos detectar nosotros ahora viendo una aplicación en el móvil. Entonces, bueno, ¿qué pasa a partir de ese momento? A partir de ese momento, la Armada envía a la aviación naval que tome registros fotográficos. De la investigación y del expediente de INARA se desprende que los registros muestran claramente que el buque no estaba pescando en el día y que en la noche las luces que tenían encendidas no son ni de la intensidad ni de la calidad que se utiliza para la pesca. ¿Pero por qué se habla de que se localizó o se comprobó que tenía redes desplegadas? Lo de las redes desconocemos. Entiendo o quiero entender que hay un error de interpretación porque estos buques no solo no tienen redes, no tienen capacidad ni de desplegarlas ni de recogerlas. Para eso se necesitan guinches muy poderosos, el peso de una red en el agua es extremo y los barcos estos no están capacitados para una red. Pero se informó eso. Se informó en la prensa, en el expediente no lo hemos visto. Bien, en el expediente no está. No que lo hayamos visto, realmente de ayer a hoy le hemos dado una pero revisión. Está bien, no tenía redes, pero ¿con qué pesca? ¿Con qué pesca este tipo de barcos? Un potero, ahí sí vamos a esa explicación. A eso vamos. El sistema de poteras consta de un aparato que tiene 2 brazos, en cada brazo un óvalo, donde va enrollado voy a tratar de hablar con los términos más coloquiales posibles, va una línea, una tanza gruesa, por supuesto, con una cantidad de bollarines fluorescentes rodeados por 2 coronas de anzuelos. Vamos a poner después en la emisión en video, vamos a poner imágenes para que el que observe después esta entrevista tenga claro de qué hablamos. Ahí está. Entonces el buque por lo general prende unas luces muy intensas, también coloquialmente podríamos hablar de que es una especie de encandilada. Prende esas luces, el calamar sube a la superficie, se esconde debajo de la sombra o de la penumbra del barco y esos bollarines con coronas de anzuelos van pasando y el calamar, que es un depredador nato, lo ve pasar y se engancha. Se abalanza sobre eso y sube. Este barco despliega hacia sus costados unas parrillas en forma de tobogán, que es por donde sube la especie y cae.
Eso a primera vista uno ya ve si está pescando o no está pescando, porque eso tiene que estar desplegado. El informe de la DINARA indica claramente que no habían las parrillas desplegadas, que no se ven las líneas. ¿El avión de la Armada tampoco notó eso? La DINARA el estudio de DINARA es en base a las fotografías del avión de la Armada y de los registros fotográficos del Raúl Maldonado. Y en base a eso es que la DINARA dice el buque no está pescando. Pero eso fue lo que examinó la DINARA después. La pregunta es, correcto. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Qué ocurrió cuando el avión de la Armada hace el relevamiento? Registra, entendemos que al no estar capacitados o no estar especializados, mejor dicho, en lo que es el arte de pesca, ve un barco pesquero fondeado con su ancla de capa. ¿Qué es el ancla de capa? ¿Qué es fondear? Es anclar. Como estamos en grandes profundidades tales que además el sistema de pesca no es eficiente. Ahora te comento por qué. Se usa lo que se llama un ancla de capa. Es como una bolsa que uno tira al agua, se llena de agua y hace un efecto similar al del ancla. Presenta el barco a la corriente y lo deja bastante estático. ¿Pero eso puede haber sido confundido con un arte de pesca? Eso puede haber sido confundido con parte del sistema de pesca, porque el calamar se pesca estando lo más estático posible y como mecanismo para esa estabilidad se usa el ancla de pesca. Lo único que, tal como dice el informe de DINARA, el ancla de capa no se usa solo para pescar. Es una parte de los elementos del buque. Bueno, ¿y cómo sigue la historia entonces, después del registro que hace el barco? ¿Qué hace el avión de la Armada? La aviación naval se decide enviar al ROU 23 Maldonado a que haga una visita o una inspección a bordo y se envía ahora no recuerdo las fechas, creo que es el 30 o el primero, es que sale el ROU Maldonado al encuentro con este buque. ¿Y qué pasa en el encuentro? Porque ahí viene la discusión sobre si el buque chino intentó evadir, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en ese momento? Si nos basamos nada más en los informes iniciales, hay errores de comunicación o hay una comunicación incierta. Si a eso le sumamos la declaración del capitán, que luego concuerda con todo el sumario, el capitán se siente hostigado en la noche. Gritos, o sea, el barco de la Armada llega en la noche. Llega y en la noche es que se hace el intento de abordar el buque. En ese intento de abordaje, la Armada sufre algunos desperfectos técnicos. ¿Desperfectos técnicos? Los botes se quedaron sin motor, eso lo sabemos por el sumario. Los botes que se lanzan desde el barco. Desde el buque de la Armada para abordar el pesquero. Ajá. En ese ida y vuelta de comunicaciones, el buque pesquero enciende máquinas y pone rumbo a Montevideo, tal como surge no solo del expediente, sino de la transcripción que hace la prefectura en la investigación de todas las comunicaciones. O sea, usted ahí está haciendo la precisión de que se pone en movimiento el barco chino, pero no hacia afuera del agua uruguaya, de la zona económica exclusiva de Uruguay, sino hacia adentro, entre comillas, hacia el puerto, rumbo al puerto. Ahora, ¿por qué se va? ¿Por qué se mueve? La declaración del capitán es que no tiene una buena identificación ni buena comunicación con la Armada, se siente hostigado, se siente atacado, podríamos decirlo. ¿Qué es eso? Esa es la parte que no termino de entender. ¿Qué es eso de sentirse hostigado? Y no se identifica bien el barco de la Armada. No se identifica bien. En la oscuridad, los líos con los problemas técnicos que hubo, comunicaciones ¿Pero el barco de la radiales. Armada tenía su identificación satelital? Por lo que vemos en los rastreos que hicimos nosotros, no. Ah, el barco de la Armada no tenía la identificación. Tiene derecho a hacerlo. O sea, está bien, vamos aprendiendo. No la tenía encendida, pero tiene derecho a operar así justamente por su tarea, por esa actividad de patrullaje. Traigamos un poquito a tierra el ejemplo para ser un poquito más gráficos. Si la policía ahora tiene planificado un allanamiento, evidentemente va a llegar en silencio. Si no, vamos a estar avisando que venimos. Ahora, al momento de patear la puerta o de abrir la puerta, tiene que estar plenamente identificado. Entendemos que al momento de identificarse la Armada, sumado a los problemas técnicos que hubo en el lugar, no hubo una identificación clara y concreta. Por eso es que el barco enciende máquinas,
pone rumbo a puerto. Es más, surge de las transcripciones de la Armada, no vamos a hacerlo muy largo, pero dice: ¿qué rumbo y velocidad tiene el pesquero? 7 nudos. Contestan 305. Pregunta: ¿305? Sí. Va derecho a Montevideo. Sí, rumbo a Montevideo. Es decir, que la Armada reconoce, el buque que va a la misión está reconociendo que el buque puso rumbo a Montevideo. Eso indica, al menos a nosotros, que no había intención de escape, sino de resguardarse. Todo ese maniobra evasiva que llama la Armada, ¿cuánto dura? Hasta que sale el sol. En horas de la mañana se ve claramente que el buque es de la Armada, se identifica y el buque pesquero detiene sus máquinas y espera a que llegue el Maldonado, que venía algunas millas atrás, para recibir la inspección. ¿Esos barcos son más veloces que el barco de la Armada? El barco, para darte una referencia, el barco navega entre 13, 14 nudos, venía navegando a 7 según la transcripción, o sea, venía a mitad de máquina y venía más rápido que el buque de la Armada. Entonces, y después surge también de las comunicaciones que el buque es abordado sin que haya oposición, resistencia ni hostilidad. Es decir, una vez que se identificó plenamente a la Armada, el buque paró y se dejó hacer la investigación. Ustedes en el comunicado señalan que hubo graves irregularidades cometidas por la Armada en el operativo. Se rechaza en el comunicado la captura, se menciona que no se habría cumplido con el debido proceso, se critica también el posterior manejo comunicacional de este lamentable episodio, declarando públicamente una culpabilidad sin haber siquiera iniciado una investigación. Primero, brevemente, una ampliación de esto. Primero, ¿Las graves irregularidades cuáles son? La primera de todos, no seguir lo que entendemos es el debido proceso. No se abrió investigación y ya incluso se puso al señor ministro de Defensa en una posición de felicitar a la Armada por haber capturado a piratas en horas de la madrugada, cuando en realidad no había ninguna investigación. No solo no había ninguna investigación, sino que hay comunicaciones desde el Raúl Maldonado diciendo que las bodegas están limpias, que no hay indicios de pesca, que no están las artes de pesca a bordo, o gran parte de las artes de pesca. Es decir, que ya el buque que legítimamente abordó en una inspección a un buque pesquero le avisa a la Armada: señores, no hay nada irregular. Hasta ahí, salvo algunos detalles, podemos acompañar perfectamente el operativo y, de hecho, entendemos que la Armada debería tener mucha más presencia en nuestra zona económica exclusiva. ¿Cuándo parten las irregularidades más graves? Bueno, cuando se acusa la culpabilidad, cuando no se hace caso al informe de la dotación de visita, que de hecho la dotación de visita, además de las comunicaciones radiales que están transcritas en el sumario, hace un acta de visita, de inspección, y el acta de visita de inspección dice que esa inspección arrojó nada. Entonces lo que usted está señalando es que los soldados, los efectivos de la Armada que hacen el procedimiento no encuentran, en principio, así a primera vista, irregularidades, y sin embargo lo que se comunicó públicamente fue que sí. Correcto. Ajá. Entonces todo... De hecho, perdón que te corte, de hecho entendemos que el personal que abordó el pesquero lo hizo ajustado a normas y ajustado a derecho. Hasta ahí vamos el muy abordaje. Bien. El abordaje. Los problemas estuvieron en la parte previa, la de la noche, y hubo algunos... Pero esos son problemas técnicos y realmente entiendo que la Armada al abordar tiene que estar plenamente identificada. Bueno, entonces, irregularidades de este tipo, las que ustedes están señalando, ¿no dan pie a una reclamación legal? ¿Esto queda así nomás de parte de no sé si de la Cámara, de la gente, del armador, queda así nomás? De la parte de la Cámara no tenemos ni la misión, ni el alcance, ni la capacidad de hacer un reclamo. El armador lo puede hacer, sobre todo porque viene, ya del vamos hay una difamación, se identifica el barco como un barco pirata. Después el lucro cesante, los daños y perjuicios, es un barco que pasa más de 20 días
sin que exista una orden judicial de detención. Ah, tampoco existía una orden judicial. El barco estaba en puerto. En teoría, si el armador hubiera decidido despacharlo, se debería haber podido ir, porque en ningún momento estuvo arrestado propiamente dicho, o por lo menos sin una resolución judicial. Simplemente por recomendación de la propia agencia, y la Cámara acompañó en esa postura, decidieron, bueno, quedémonos hasta que se cierre todo, no agrandemos la cosa despertando suspicacias de que el barco se fue porque tenía miedo a algo. Entonces el barco se quedó por voluntad propia, pero igual a raíz de este sumario, lo cual genera gastos no previstos de estadía en puerto, de fondeo, prácticos, etcétera, una cantidad de... Y lo último, para cerrar esta parte de la entrevista, en el comunicado, bueno, la Cámara se pone a disposición para colaborar y evitar nuevos incidentes de este tipo que, dicen, afecta a la imagen del país y de la actividad, y señalan la preocupación por la gravedad de estos hechos en momentos en que Uruguay pretende avanzar hacia la firma de un TLC con China. ¿A ustedes les consta que haya un malestar de China o de la Embajada de China en Montevideo por este episodio? El malestar existió por lo menos. De hecho, nosotros tuvimos varias comunicaciones y alguna reunión en la Embajada. Además del malestar, había una gran preocupación. O sea, si bien hay una imagen preformada del chino y es para hablar mucho del tema, la realidad es que las reglamentaciones de ellos son duras para el que se le demuestra una ilegalidad. Entonces la preocupación más grande del armador y la representación diplomática en Uruguay era determinar si había una culpabilidad o no, porque las sanciones en China son de extrema gravedad y el nerviosismo del armador pasaba más por ese lado. Y también la preocupación diplomática de algo que salió en la prensa del mundo. De hecho, asociaciones del mundo que emitieron comunicados felicitando al Uruguay por su lucha contra la piratería, cuando estábamos hablando de un barco que no tenía ninguna irregularidad. Y entonces, bueno, ese malestar diplomático, ¿en qué se traduce? A nivel Cancillería no lo sé. A nivel nuestro, lo que hicimos fue transmitir la tranquilidad, que teníamos la certeza que el barco no era ilegal, teníamos la información que por lo menos nos hacía intuir eso, más allá de que, por supuesto, como declaramos a la llegada al puerto, esperábamos una investigación profunda, seria. Creo que la Prefectura Nacional Naval la hizo, más allá de después resolver una multa ahí sacada de abajo de la manga, pero creo que fue muy seria la investigación de la Prefectura Nacional Naval. De hecho, hay más de 4 horas de comunicaciones transcriptas, que es un trabajo minucioso en muy pocos días. ¿Cómo ¿no? es lo de la multa que usted acaba de mencionar al pasar? Bueno, finalmente se resuelve sancionar con 50 unidades reajustables a un buque por no respetar el reglamento de prevención de abordajes. También, de nuevo, volviendo a lo coloquial, son las luces para no chocar en alta mar. Eso debería estar sujeto a un incidente provocado por las luces. Debería más estar sujeto, porque aparte al decreto que se hace mención, que es el decreto 100, se refiere a aguas territoriales, y el barco no estaba en aguas territoriales, estaba en zona económica exclusiva. Entonces, bueno, y nos llamó la atención dos cosas. Una es una nueva irregularidad de la Armada, porque el actor principal en esto, que es el agente marítimo, se entera por un comunicado de prensa de la Armada que la prefectura lo iba a multar. Es decir, antes de haberse notificado del expediente, ya estaba enterado que iban a ponerse una multa porque salió por comunicado de prensa, una sanción administrativa. Eso también nos preocupó mucho ayer. Enseguida vamos a retomar esta entrevista, vamos a seguir conversando con Aldo Braida, presidente de la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros. Más allá de agregar algún detalle más sobre este caso concreto, me gustaría ampliar a propósito del problema de la pesca ilegal y de otras variantes que son legales, pero que igual implican riesgos, por ejemplo, desde el punto de vista de la riqueza ictícola, etcétera. Fiscalía archivó este martes el caso del buque chino, que a principios de este mes fue interceptado por la Armada Nacional, detenido y acusado de haber incurrido en evasión y pesca ilegal. Estamos conversando esta mañana con Aldo Braida, presidente de la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros.
Braida, durante la pausa estuve mirando mensajes de los oyentes que tienen algunas dudas. Por ejemplo, quedó claro, sí, quedó verificado desde el principio que el barco tenía en sus bodegas 11 toneladas de calamar congeladas. No tenía más que eso. Pero la pregunta que hacen algunos oyentes es, ¿y no habrá descargado todo el otro calamar durante la noche mientras se demoró, digamos, el abordaje, etcétera? Bueno, en primera medida el buque sí hizo una descarga a otro buque en aguas internacionales, están los registros del barco y está en el informe de la DINARA. Después continuó pescando algunos días, lo cual DINARA entiende que concuerda la cantidad capturada con los días desde que se descargó. Porque la especulación es, bueno, sí, había estado en la zona económicamente exclusiva pescando, tenía pescado fresco, calamar fresco, y lo tiró por la borda mientras demoraba el operativo de detención, etcétera, ¿no? Bueno, sin meternos en detalles técnicos de por qué no se puede pescar calamar con estos sistemas en esa zona, que podemos charlarlo, tenemos del sumario marítimo, en foja 15, dice claramente: en la inspección de la dotación de visita del ROU 23 Maldonado realizada al buque pesquero no arrojó indicios de que hubiesen estado realizando actividades de pesca recientemente. En este sentido, A, no se observaron ni encontraron artes de pesca desplegadas ni en el agua ni en la cubierta. B, asimismo, al registrar las cámaras frigoríficas de carga, se constató que las mismas se encontraban vacías, siendo que únicamente se encontraba cargada la cámara refrigerada con víveres de tripulación. C, del acta de visita surge expresamente que no se encontró evidencia de carga. En foja siguiente, un párrafo cortito, dice el ítem 3, atento a lo que resulta del acta de visita, esto es, que no se encuentra carga a bordo ni otros detalles a registrar, registrándose nada como resultado de la visita, el nada entre comillas porque es lo que se expresa en el expediente. El capitán la firma, pero se niega a suscribir el acta de presa, por lo que podría presumirse que no reconoce haber cometido ninguna falta y por lo tanto no comprende. Bien. Y un detallecito cortito que es comunicación vía radial desde la dotación de visita al ROU Maldonado, viene de una conversación larga, dice: sí, comandante, este es Rayo, que es la dotación. Se registran las bodegas y no hay indicios de actividades. Está todo limpio. Únicamente tiene almacenados víveres. En ninguna de las 3 bodegas hay indicios de que estuvieran pescando. Las luces que hay son las que utilizan para caminar sobre cubierta. Bueno, segundo punto que aparece también entre los planteos de los oyentes. Este barco estaba denunciado como pirata, tenía antecedentes piratas. Bueno, eso lo menciona, sabemos que lo menciona la Armada en su conferencia de prensa, e incluso en su PowerPoint presentan recortes de prensa argentina, que cabe mencionar que la prensa argentina y organizaciones de ese país acusan mucho a Montevideo de recibir buques piratas. Ahora quiero hablar de eso. Sin embargo, nosotros, que no somos una institución estatal ni nada, simplemente la página de la Prefectura Naval Argentina es de acceso público, chequeamos por la vía oficial, la Prefectura Nacional Naval Argentina, y ese buque en ningún momento fue detenido por pesca ilegal. Hay un buque de nombre similar, hay otro de nombre más parecido, pero número distinto, pero el listado oficial de la Prefectura Naval Argentina no registra ese buque como detenido en ningún momento. Y lo último, esa multa que le ponen por un problema de uso de las luces durante las circunstancias esas en las que estuvo por producirse el abordaje, etcétera, ¿qué es lo que indica? Supuestamente indica un mal uso de las luces de navegación. Las luces de navegación son las que nos indican en la noche la posición, el rumbo, etcétera. O sea, es para evitar, como dice el nombre, abordajes o choques. ¿Y entonces? Lo extraño es que en ningún lugar del expediente hemos visto, menciona eso. No se hacen las actuaciones por un problema de luces. No correspondería en un principio hacer todo un operativo por un tema de luces, entonces nos preocupa que el resultado de todo este operativo sea una sanción por luces o por no cumplir con el reglamento de prevención de abordajes, de acuerdo al decreto 100, además que el decreto 100 hace específico a las aguas territoriales, es decir, las 12 millas desde tierra, más
se puede entender la zona contigua, que son las 12 millas siguientes. Este buque estaba a 145 millas. O sea, pero bueno, convenios internacionales hacen que se pueda aplicar ese tipo de sanción, pero realmente no hace al caso cerrar un expediente con esa sanción administrativa. Al menos es lo que merece nuestra opinión leal, y nos preocupa. En el comunicado, la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros del Uruguay manifiesta su total respaldo a la tarea de la Armada Nacional y expresa su preocupación por la falta de equipamiento para poder cumplirla adecuadamente. ¿Cómo es esto? Y, a ver, nosotros, como dijimos al principio, somos empresas uruguayas. Lo que somos empresas de servicios, exportamos servicios porque lo damos dentro del puerto de Montevideo. Pero como empresas uruguayas, que además vivimos del sector pesquero, tenemos nuestros colegas de bandera nacional que viven del recurso interno, entendemos que en un territorio marítimo tan grande la presencia de la Armada es indispensable. Si entendemos, compartimos... ¿Cómo es que manifiestan su total respaldo si resulta que la Armada Nacional procedió con irregularidades, etcétera? Repudiamos este caso. Nos preocupan las irregularidades, que fueron graves, nos preocupa que no se siga el debido proceso, y todo el entorno a este caso puntual sin duda nos preocupa. No obstante esto, entendemos que bien equipada y con profesionales bien preparados, la Armada tiene que marcar presencia. Lo que ustedes están diciendo es que no está bien equipada y no tiene profesionales bien preparados. Lo de la falta de equipamiento no es noticia nuestra. Hay una preocupación real del señor Ministro de Defensa, es público conocimiento la necesidad de equipamiento nuevo. Las pruebas están, realmente hubo problemas técnicos graves en este operativo por parte de la Armada. Y no hubo una actuación profesional, al menos en cierta parte, porque, o sea, no quiero pecar de reiterativo, pero la dotación que fue a bordo, más allá de sus problemas, cumplió con lo que tenía que hacer. Inspeccionó, informó, y bueno, después surge una orden de igual me lo arresta y me lo trae a puerto, o de igual me lo trae a puerto, y ahí es donde nace nuestro rechazo al operativo. Continúa con la acusación de culpabilidad, continúa con una declaración a las 3 de la mañana de felicitaciones a la dotación por haber detenido un barco ilegal. Continúa con el anuncio de una conferencia de prensa de prácticamente 2 horas donde se muestra o se intenta justificar lo injustificable, incluso hablando de temas equivocados. Yo hoy, por ejemplo, te mencionaba que bastaba llamar a la DINARA para que la DINARA le dijera, mire, un potero en esas profundidades no trabaja. Y es muy sencillo, como hoy te decía, ahí hay entre 1.500, 2.000 metros de profundidad más o menos, y el sistema de pesca de este tipo de buques, hablando coloquialmente, es a la encandilada. ¿Qué quiere decir esto? Prende unos focos muy potentes, el calamar viene a la superficie, en 2.000 metros de profundidad no hay luz que llegue, entonces no hay forma de atraer a la especie. Vayamos a otro punto del comunicado. Suscribimos, dicen, los objetivos de combate a la pesca ilegal no documentada y no regulada, y reiteramos que la mejor forma de alcanzarlos es promover la operativa de estos buques en nuestro puerto. Es todo un tema la pesca ilegal, la pesca no reglamentada, ¿no? Es un tema importante. Ustedes están en el medio ahí. No, nosotros entendemos que estamos en el lugar justo. A ver, sí, aclaremos eso. ¿Cómo se plantan en ese escenario? Muy debatido últimamente y especialmente en esta región, ¿no? en la que nos encontramos nosotros. Bueno, en esta región está muy debatido por la famosa milla 201 que la Argentina reclama mucho. A ver, partamos de la base que las fronteras son convenciones humanas, ¿no? Alguien decidió, para no ir muy lejos, que a las 200 millas termina la zona económica exclusiva de un país. Quiere decir que en la milla 201 la actividad es del país de bandera. Es la alta mar, como decíamos hoy, o las aguas internacionales. ¿Qué particularidad tiene el Atlántico Sudoccidental? No está regulado por una organización regional de ordenamiento pesquero. A ver, pasando en limpio,
dentro de la zona económica exclusiva de un país, ahí directamente la pesca es ilegal, ¿no? No se puede hacer. No, es ilegal si no tiene un permiso explícito. Perfecto. Y después está lo otro, pescar fuera de la zona económicamente exclusiva. Pero según destacaba Andrés Milesi, biólogo marino, oceanógrafo, coordinador del proyecto Un Solo Mar, con quien conversamos, él decía, bárbaro, en donde sí se puede pescar, por fuera de la zona económica exclusiva, en las aguas internacionales del Atlántico Sur, resulta que ahí no hay regulación. Eso es falso. A ver. Es falso, y lo recalco, es falso. No hay una reglamentación específica para el Atlántico Sudoccidental. Vayamos al Atlántico Norte. El Atlántico Norte tiene una organización de regulación pesquera que comprende todos los países ribereños y los países con presencia histórica, que año a año se hacen prospecciones científicas, se fijan las cuotas, etcétera, y se la dividen de acuerdo a la presencia histórica y al estado ribereño, o sea, el estado que tiene costas a ese lugar. En el Atlántico Sur ese acuerdo no existe. Eso no existe. En gran parte... A eso creo que aludía Milesi en esa declaración, ¿no? Bueno, pero ahí entonces estamos dentro del derecho internacional, del acuerdo de derecho internacional y de la CONVEMAR, de la Convención del Derecho del Mar, perdón, que las aguas internacionales las legisla cada barco. Es decir, que un barco de pesca con permiso de su bandera está pescando legalmente. Sí, pero no se corre el riesgo de que se opere justamente de manera indiscriminada, de manera depredatoria. Se corre el riesgo, por supuesto que sí. No quita eso que no hay ya ni ilegalidad ni tampoco hay falta de regulación. O sea, está regulado individualmente, que no es lo ideal, concordamos, pero no hay nada malo. Debería existir una regulación regional. Que se hace cada vez más difícil por el conflicto Argentina-Malvinas, que territorio en disputa, entonces dicen, no, esas aguas son mías y no logramos ponernos de acuerdo. Eso es muy profundo, pero la realidad es que no hay un ordenamiento específico. Ahora, mientras un buque esté pescando con su licencia, la pesca está correcta porque cumple normas. Puede haber una no documentación. ¿Por qué? Porque si un barco viene, pesca y se va, nadie supo lo que salió de ahí. ¿Por qué decimos que Montevideo es un actor fundamental en la prevención de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada? Porque todo barco que viene a Montevideo, único país, Uruguay, de la región que es miembro del acuerdo del Estado Rector del Puerto para la prevención de la pesca ilegal, no declarada y no documentada, está sometido a una cantidad de controles y registros que hace que además esa pesca sea documentada a nivel mundial. Ajá, pero en Argentina justamente se cuestiona el puerto de Montevideo por esta operativa. Hay varias ONGs ambientalistas, incluso jerarcas del gobierno argentino, que denuncian que el puerto de Montevideo atiende y da servicios a barcos que hacen pesca irregular e ilegal en el Atlántico Sur, frente a Argentina, e incluso, dicen, dentro de la zona económica exclusiva de Argentina. Por citar un caso, Roberto García Moritán, ex canciller, escribió en octubre una columna en Clarín haciendo denuncias de ese tipo. A ver, las denuncias de las ONG son constantes, cargadas de relato y no de hechos, con mucha inteligencia. Ellos nunca denuncian a un barco, a una empresa, ellos denuncian al país. ¿Qué quiere decir esto? Ellos denuncian Montevideo recibe, y Montevideo es muy abstracto. Es decir, si a mí me denuncias, eso tiene un costo. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de llevarte a la justicia si me siento damnificado. Al hablar en forma tan abstracta, va instalándose un relato, se basan alrededor del 2018, 2017, comienzan esas denuncias por parte de determinadas organizaciones, a raíz de un informe de una organización de las que consideramos serias a nivel mundial, que es Oceana,
donde hace un reporte mundial de la pesca, de los transbordos en alta mar. Ese informe, que es muy serio, profundo, habla siempre en condicional, porque se habla de supuesta, de posibles, de esto, lo otro, y habla de que los transbordos en alta mar pueden ocultar actividades ilegales. El transbordo es cuando un pesquero, por ejemplo le pasa su captura a un barco mercante, a un barco fletero que agarra el flete en aguas internacionales. Eso, las organizaciones esas argentinas traducen a su gusto ese informe que viene desde el inglés. Ese informe dice que en el año 2015 Montevideo fue uno de los puertos más visitados por buques mercantes, por buques nodriza, y eso lo transforman en que Montevideo es el que recibe más pesca pirata porque viene de esos barcos. En ningún lado Oceana dice eso, y así como Oceana dice podría ocultar actividades ilícitas, cualquier actividad humana puede ocultar actividad ilícita. O sea, eso es indiscutible. Entonces, no son pruebas. Ustedes defienden el papel del puerto de Montevideo justamente como regulador, como controlador. ¿Cómo es eso? Nosotros lo defendemos plenamente. Primero, te decía hoy, somos, para cortarla, vamos al acuerdo del Estado Rector, el AMERP. Uruguay es el único país del Atlántico Sur en esta región miembro de la AMERP. El más cercano está en es Sudáfrica, y por el lado del Pacífico Chile y Perú. Ni Brasil ni Argentina forman parte de este acuerdo. ¿Qué quiere decir este acuerdo? En parte, porque es muy complejo, el Estado se compromete a verificar la intención de un buque de entrar a su puerto, el previo arribo que le llamamos, en el cual el Estado recibe una cantidad de documentación del barco. Por ley, pese a que lo venimos discutiendo porque entendemos que está mal, que no es necesario, etcétera, pero por ley actual vigente, 96 horas antes de que el barco quiera entrar a puerto, ya tiene que haber transmitido toda esa información. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que actualmente también es el Estado rector en lo que hace a pesca, analiza esa documentación y dice si el barco puede entrar o no. Si entiende que hay alguna irregularidad, el barco no puede entrar a puerto. Aún así, si le da la entrada a puerto y en una inspección surge alguna irregularidad, la DINARA lo puede expulsar del puerto. Es decir, que se minimiza el riesgo de ilegalidad. Y el tema documentación o documentar esa pesca, ya desde el vamos pasa por la aduana uruguaya, es decir, que queda en los sistemas del mundo. Más allá de eso, el buque transmite, muestra no solo sus manifiestos de carga, sino sus códigos arancelarios, sus códigos, sus nombres científicos, los códigos de la pesca, y queda todo documentado. Es decir, que además se evita eso, que un buque que pescó se vaya sin que quede ningún registro de esa pesca. Además, destacan ustedes, eso genera actividad acá. Eso genera un sinfín de actividades. Los buques pesqueros extranjeros que operan en Montevideo contratan todos nuestros servicios en calidad de puerto base. Te puedo hablar como empresario, yo represento barcos españoles que han pasado 13 años sin ir a sus puertos españoles, entrando únicamente a Montevideo. ¿Qué hace durante esos 13 años? Cada año sistemáticamente, todos sus trabajos por supuesto, operativamente una descarga de pescado, sea cual sea la especie, se sigue haciendo a mano. En nuestro puerto hay dos actividades que se hacen a mano: la carga de arroz en sacos y la descarga de pescado. Es decir, un barco que tiene una cantidad de media de 600 toneladas, para no hablar de uno muy grande ni uno muy chico, implica 120 personas nada más que en la operativa de descarga, más camiones, elevadores, gruistas, etcétera, etcétera. Si a eso le adicionamos los trabajos de mantenimiento, darte un ejemplo, los diques de aquí del puerto de Montevideo, en particular el dique Chacos, desde mayo hasta diciembre está ya reservado prácticamente nada más que por pesqueros, ingresando 4 o 5 pesqueros en cada salida del agua, perdón por los términos, pero para hacerlo entender, el dique sube y los deja en seco a los barcos a hacer mantenimiento. 5 o 6 barcos que están subiendo a ese dique cada 15 días y que implican una facturación de no menos de $150.000 en el caso, cada barco, en el caso de un mantenimiento básico.
carga de combustible, un pesquero arrastrero de 1.000 toneladas de registro bruto y se lleva de Montevideo cerca de $800.000 en combustible cada vez que carga. En definitiva, nosotros movemos directamente desde mano de obra muy básica, que es la carga y descarga, a muy especializada, que es la maquinaria naval, frío, instrumentos de navegación a través de lo que es la electrónica naval, electricidad, diques, pintura, carpintería naval. En forma más indirecta, pasajes de avión, todas las tripulaciones. También nos acusan de mover esclavos en Montevideo. Todas las tripulaciones que suben y bajan de nuestros barcos pasan por lo menos 3 controles migratorios en cada subida y en cada bajada. Ni hablar de los años de pandemia, que es un capítulo aparte, el papel fundamental que jugó Uruguay en que toda esa gente en plena pandemia pudiera ir a sus países a vacacionar o volver a los pesqueros a trabajar, porque nunca pararon de trabajar. Aldo Braida, presidente de la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros. Gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que nos sumergimos todos en un mundo que capaz que conocemos poco, que seguramente conocemos poco. Tenemos que seguir explorándolo, así que bueno, en cualquier momento volvemos a conversar, ¿eh? Emiliano, con muchísimo gusto. Realmente entiendo que este es un tema importante, en lo personal apasionante, es importante para nuestro país, para nuestro estado, para nuestro puerto. No hay pesca ilegal en el puerto de Montevideo. Nosotros representamos unos 80, 90 buques de los 400 que operan en el Atlántico Sur, y esos 80, 90 cumplen con todas las normas internacionales en todo momento. Así que nada, muchas gracias por permitirnos hacer un poco más pública esta situación. Y nada, cerrar simplemente de nuevo aclarando que compartimos la necesidad de una presencia de una armada bien equipada para proteger nuestras aguas territoriales. Muchas gracias.